Capítulo 3. El espíritu de José de Asís. En el año 1724, por fin pude instalarme en mi propia casa en París. Al llegar a la mayoría de edad, pude disfrutar de mi absoluta independencia económica. Para gran consternación de Vallon, vendí todo cuanto poseía, cortando así los hilos que me ataban al suelo de Varennes. Mi madre ya no vivía, y mi último encuentro con ella, poco antes de su muerte, forma parte de mis más lúgubres recuerdos. Conseguí obtener un permiso de visita para el Salpêtrière, a cuyos pacientes, tan dignos de lástima, solo Pinel, más de 100 años después, liberaría de sus grilletes. La historia de la psiquiatría se ocupa de forma bastante detallada de ese vergonzoso capítulo, aunque yo, como testigo ocular, puedo afirmar que la realidad supera cualquier idea que nadie pueda hacerse. En su época, Salpêtrière se llamaba Hospice de la Vieillesse. Unos 40 o 45 edificios se amontonaban alrededor de una iglesia con una elevada cúpula. Entre los grandes patios, los que daban al exterior estaban llenos de árboles muy bien cuidados y de geométricos parterres. Pero a medida que se avanzaba hacia el interior, había un número cada vez mayor de aparatos terapéuticos, repulsivos y tragicómicos que alteraban la dulce excelsitud del jardín. Pequeños puentes se arqueaban sobre estanques artificiales, en cuyo centro se podían ver jaulas en forma de pagoda con las que se intentaba despertar a los pacientes, negativo, apáticos, provocándoles un susto mortal. Sillones giratorios en los que aquellos desdichados, que rugían como animales asustados, eran sometidos a un movimiento en remolino para expulsar de ellos los delirios que los transformaban mediante la fuerza centrífuga, y que lo único que conseguían era, como máximo, que las personas sometidas a aquella tortura horrible vaciaran a su alrededor el contenido de sus estómagos. Norias, ruedas rotatorias para insuflar a los enfermos letárgicos una nueva vida, y otros muchos aparatos grotescos surgidos de la impotencia y la falta de conocimiento. Todo aquello tenía el aspecto de un gigantesco parque de atracciones. En las salas comunes de los edificios estaban hacinados los llamados casos leves. Su excitación enfermiza se manifestaba en todo momento por medio de salvajes gritos y de ataques explosivos indescriptibles. El personal, sobrecargado de trabajo e infectado de ese contagioso estado de excitación, tenía la difícil tarea de poner orden en aquel caos y mantener dicho orden, y como es lógico, no estaba a la altura de las circunstancias. La mayoría eran mujeres rudas, ignorantes e insensibles, que desfogaban su ira, fruto de su cansancio y de su agotamiento, en aquellos seres indefensos, o simplemente se limitaban a vengarse, dejando de intervenir a tiempo. Era habitual que los enfermos se hirieran unos a otros, o que se ensuciaran de forma repugnante. Sus imprevisibles y súbitos arrebatos sexuales tenían lugar ante los ojos de todo el mundo, y se convertían en una bacanal infernal que los arrastraba a todos. La situación se veía, sin embargo, potenciada de forma terrible por el hecho de que entre ellos también arrastraban su existencia niños dementes. Encontré a mi madre en una celda sin ventanas, de 2 pasos de largo y 2 de ancho, cuyo aire viciado apestaba de un modo espantoso. Le habían sujetado los brazos abiertos a la pared, los pies al banco y la espalda unida al techo por medio de una larga cadena. Estaba sentada en un banco sin respaldo, sólidamente amarrado al suelo. El joven y presuntuoso médico que me llevó hasta ella me murmuró al oído con falsa compasión que su estado era muy preocupante y que sufría un ataque tras otro, de manera que se habían visto obligados a utilizar este último y lamentable recurso. Cuando la vi, mi corazón se estremeció. Sentí asco. Y lo que más me habría gustado habría sido hundir su estúpida cabeza rolliza y enrojecida en los excrementos de mi desdichada madre, que ya habían ulcerado su cuerpo extenuado, delgado hasta los huesos. Grité de rabia, desesperación y compasión. Rogué que la dejaran ir a casa,
Yo cuidaría de que estuviera siempre limpia y me ocuparía de ella. Incluso un delincuente sería mejor tratado que esa pobre mujer cuya única culpa era estar enferma. Se ofendieron. Todos mis ruegos, mis exigencias, mis amenazas no hicieron más que echar leña al fuego. Al final, rechazaron de lleno mis propuestas y me alejaron por la fuerza del edificio. Durante años me sentí enfermo después de presenciar las imágenes que me había llevado de la celda de mi madre. Sus brazos huesudos, extendidos, la piel llagada y cubierta de infecciones, que asomaba entre los harapos de su vestido, el rostro contraído, marcado por la muerte, y aquellos ojos llenos de espanto, acosados, me perseguían, me quitaban el sueño y el apetito. Me sentí aliviado cuando me enteré de su muerte, como si fuera mi propio cuerpo encadenado y devorado por la suciedad, al que hubieran liberado de las argollas de hierro de la celda, para por fin extenderlo sobre una camilla. El París del año 1724 estaba sumido en un estado de desesperada inquietud. El rey Sol, fallecido en 1715, había dejado al país en una situación en extremo explosiva. Y la regencia de Felipe, duque de Orleans, durante la minoría de edad de Luis XV, sumida en una brutal corrupción de las costumbres y perjudicada por sus desafortunadas medidas financieras, había sacudido hasta los cimientos la paciencia del pueblo, que ya no estaba dispuesto a fiarse sin más de los prometedores indicios del joven rey. Aunque para entonces la pacífica e inteligente política de estabilización del cardenal Fleury dirigía los confusos asuntos de Estado. Sin embargo, este tampoco estuvo en condiciones de salvar aquel régimen anticuado y podrido hasta los cimientos, debido a que él mismo pertenecía al antiguo mundo, y como máximo lo único que podía intentar era paliar la situación en la superficie, mientras que por debajo seguía hirviendo la terrible antitoxina, la revolución, que no buscaba encontrar un equilibrio, sino que tenía como objetivo la destrucción, para que de las ruinas surgiera una nueva vida. El cardenal Fleury ganó tiempo para los Borbones, prolongó la agonía del paciente y con los afeites y polvos del rococó creó una ilusión de salud en su rostro arrugado. La personalidad del joven rey todavía no había adquirido perfiles claros. Su indolente y irresponsable lascivia, su falta de tacto frente a todos los problemas urgentes, su amor ciego a la comodidad y su arrogancia, de la que se servía para recluirse en el vacío que rodeaba a un soberano absoluto, se ocultaban tras la blanda cera de la juventud, con su capacidad de adaptación, y tras la figura decidida y diestra de Fleury. La esperanza es inmortal. Y mientras un soberano no ha demostrado que no se diferencia en nada de sus tiránicos predecesores, el pueblo está dispuesto, para su propia tranquilidad, a rodearlo de leyendas y excusas. Nunca antes se había esperado con tanto anhelo a un reformador, de manera que algunos de los más entusiastas se dedicaron a adornar al joven Luis XV con la decisión del reformador, con la comprensión del humanista, en la esperanza de que él fuera aquel que introduciría los cambios necesarios para compensar las lacerantes e insostenibles desigualdades de la sociedad francesa. Pero la gran mayoría seguían observando con desconfianza las actividades de la corte, y cómo las sustanciosas prebendas y regalos continuaban siendo otorgados a aquellos que habían sido elegidos por la gracia de Dios, sin tener en cuenta sus méritos y su capacidad. La extraña casa, que se encontraba en uno de los pequeños callejones sin salida del Faubourg Saint-Germain, y que fue absorbida por el tiempo sin dejar ni rastro, la adquiría a los herederos de un estrafalario portugués, que se llamaba José de Asís. El edificio de ladrillo rojo, que se ocultaba detrás de un muro de piedra densamente cubierto por una parra silvestre y de frondosos árboles, se me ofreció como un amigo en cuanto lo vi. Prueba de que no solo el pasado es el que hace vibrar en el alma las cuerdas conocidas, sino también el escenario del futuro, que ya se va perfilando para servir de bastidor a los próximos acontecimientos que nos depara el destino. También iba incluido en el precio de compra un viejo criado,
respetuoso y retraído, el extravagante Maurice. Formaba parte de la casa, como aquellos objetos a los que rodeaba una extraña atmósfera que había en las estancias escasamente amuebladas y con revestimientos de madera de nogal. Maurice se ocupaba con gran celo de que yo no cambiara nada de sitio. Si por distracción colocaba un libro en otro estante, podía estar seguro de que al día siguiente éste volvería a ocupar el hueco correspondiente en la gran biblioteca que cubría las paredes. De esta forma se estableció entre nosotros una silenciosa y tozuda lucha, en la que él obtuvo finalmente la victoria. Por aquel entonces ya me faltaba la fuerza y la convicción para este tipo de batallas, que solo pueden sostener con esa constancia pretenciosa aquellas personas que se limitan a vivir el momento. Tampoco habría tenido el deseo de alterar el orden de una habitación de hotel, sabiendo que al día siguiente o al cabo de una semana proseguiría mi viaje. Así que me sometí con amable sumisión a los deseos de Maurice y procuré no vulnerar en él el dogma de Asís. Había servido durante 30 años a su señor, quien lo había empapado de su fe supersticiosa, convenciéndolo de que incluso después de su muerte seguiría viviendo con plena conciencia y regresaría para darle una señal. El viejo criado no hablaba nunca de ello. Era la discreción y la fidelidad personificadas. Mientras yo investigaba en la biblioteca, me hice una imagen del carácter de mi predecesor a partir de las confusas notas que había dejado en los márgenes de sus libros. Su biblioteca era una interesante mezcolanza de libros de ocultismo y escritos teológicos. Además de los tomos eróticos, me sorprendió el gran número de libros que trataban sobre la Inquisición. El libro de esencia sobre Fray Giorgio de Casale, el Papa de la Inquisición Julio II, estaba repleto de gruesos trazos hechos con pluma, y sus márgenes provistos de un gran despliegue de signos de interrogación y de exclamación. En algunos puntos se apretujaban, junto a las líneas impresas, anotaciones febriles, fragmentos extraídos de una veloz corriente de pensamiento, que podían completar la idea y la intuición y que evocaban en este mundo el universo interior de un desfigurado espíritu original. La primera página estaba adornada con un retrato de Casale, obra de un pintor desconocido, que mostraba a un pálido anciano de mejillas hundidas, pesados párpados y una boca de expresión maligna, bajo el cual Asís había escrito, con sus alterados garabatos, el siguiente texto. «Sí, es él. Así es como acostumbro a mirarme en el espejo. Me acuerdo y siempre me acordaré en cuanto haya conseguido forzar el portón». Y más adelante, bajo la descripción resumida de la juventud de Casale, decía: «Esto es un error. Qué poco capaces son los seres humanos de ver lo que hay detrás de las acciones. Giorgio actuaba así porque temía haber dejado de hacer algo. Era cobarde, y su miedo era el que lo convertía en un tirano. Mi Dios y Señor. Los árboles primaverales en Verona. Una figura femenina se acerca, camina por el camino amarillo entre densas hileras de árboles azules. Pesado terciopelo envuelve su cuerpo, y su pecho rebosa del profundo escote cubierto con velos. ¡Giorgio! ¡Giorgio!». La conmoción de su voz duele como si alguien le hundiera un cuchillo en los lomos, y sin embargo, ¡ay!, el contraído rostro del muchacho está lleno de granos y signos brutales se abren paso entre las dóciles líneas de la oración. Esta imagen es segura, clara, perfilada. Las grandes y rojas baldosas de piedra del claustro y en la pared de la celda el rostro doliente y afligido del crucificado. Sí, es seguro, absolutamente seguro. Así pues, Asís había luchado por esos recuerdos que durante la fracción de un instante pasan por el espíritu de cada persona. De forma metódica, asaltaba en su interior aquella puerta prohibida que cerraba para él el pasado. Quizás en su caso se habían producido esporádicos e intensos momentos reveladores, o quizás simplemente se viera arrastrado por el descubrimiento del ser humano solitario, observador y pensante, que tiene lugar en esos casos de manera inevitable. Al fin y al cabo, todas las cosas están presentes en nuestro interior y a nuestro alrededor. Solo tenemos que abrirnos y concentrarnos en ellas sin prejuicios.
Lo único que tenemos que hacer es preguntar, y ellas nos contestarán. Una serie de primitivos dibujos eróticos que representaban a una mujer opulenta que se contemplaba voluptuosa en un espejo estaba cubierta por todas partes de agitados trazos. La carne de una mujer mala es fría y huele como las bayas silvestres a las que les ha rozado la helada, esas que solo vienen a mí en sueños y que me roban mi virilidad. Auténticos súcubus de cuerpos escurridizos, las más hermosas y las más terribles, me acuerdo. En la última página del Antiguo Testamento, un enorme tomo encuadernado en marfil, encontré la siguiente nota, hecha con una antojadiza escritura en espejo, casi infantil. Maurice esperará. Maurice recibirá un signo cuando yo ya... Maurice también estaba en Verona, en aquel entonces. La primera persona con la que trabé conocimiento en París fue el doctor Pelloc, a quien hice llamar para que atendiera a Maurice, que respiraba y jadeaba con dificultad, aunque éste se opuso con firmeza a que lo hiciera. El doctor era un hombre de mediana estatura, con un aspecto desaseado, aunque a él no parecía molestarle en absoluto que su traje de terciopelo azul estuviera desgastado, que su pechera de encaje pareciera una carta de comidas manchada, y que sus medias estuvieran desgarradas y llenas de agujeros grandes y pequeños. Allí donde aparecía con su figura diligente, menuda y alegre, el ambiente se impregnaba de la afabilidad que irradiaba. Se frotaba las manos enrojecidas, con la piel agrietada a causa de los constantes lavados y cepillados, con tantas ganas de intervenir y con tanta decisión, que el paciente, postrado por su enfermedad, notaba enseguida que aquel pequeño David obtendría con seguridad la victoria sobre el Goliat de la enfermedad, sin que importara lo poderosa que ésta fuera. También a Maurice se lo ganó de inmediato, no solo porque el saumerio que el doctor le preparó para que lo inhalara, mezclando las más diversas hierbas, le produjo alivio y le facilitó la respiración, sino porque a Pelloc no había más remedio que quererlo. Vivía pendiente de los asuntos, las preocupaciones, las alegrías y los problemas de los demás. Comer, beber y dormir eran actividades que realizaba con rapidez, sin prestar atención y de cualquier manera, como si se tratara, en cierto modo, de algo accesorio. Ni siquiera en invierno llevaba capa, a no ser que se encontrara con alguien que se la pusiera sobre los hombros. Me sorprendía ver cómo conseguía solventar aquella cantidad de trabajo que siempre le caía encima. Las gentes olfateaban en él al servidor divino, al hombre que los liberaba de sus cargas, al entusiasta oyente, y se arracimaban a su alrededor con sus quejas. Requerían sus servicios día y noche, a menudo sin pagar un céntimo de sus honorarios. Y cuando sus pacientes, acomodados, le retribuían sus servicios de forma principesca, lo que también sucedía en mi caso, el dinero no se quedaba mucho tiempo en su bolsillo. En casa de uno cobraba, mientras que en otro lugar, allí donde hubiera necesidad, lo daba. Este tipo de personas siempre se convierten en un centro mágico, debido a que no abundan. La mayoría están tan preocupados de sí mismos que ni siquiera un granito de arena de la vida de los demás tiene cabida en su interior. Pelloc fue el primer hilo con cuya ayuda pude sacar a la superficie las densas algas, el bagaje de la experiencia de mi nueva vida de debajo de la oscura y tranquila superficie del agua de mi futuro. Su figura deslucida se movía con inquebrantable y curiosa bondad a través de las salas interiores de toda una serie de destinos humanos, por en medio de los cuarteles del sufrimiento, a través de la estrecha y marginal cotidianeidad de viviendas burguesas, por los alojamientos provisionales de ilusos, arribistas y prostituidos, por los palacios de los prelados, nobles y aristócratas con sus habitaciones llenas de espejos y sus ambientes sublimados. Él siempre era el mismo en cualquier situación. Bajo su mirada escrutadora, el marco que rodeaba a las personas se fundía. Se aclaraba el aire en torno a los pacientes, que le mostraban desnudas sus heridas físicas o anímicas. También le faltaba la superioridad del revolucionario que quiere mejorar el mundo. Se compadecía, comprendía y ayudaba a los ricos y elegantes, lo mismo que al mendigo más harapiento.
Esto a él le era indiferente en el auténtico sentido de la palabra. Quizá fuera esa absoluta e ilimitada obligación y carga lo que me impelía a evitar que nuestra amistad, verdaderamente profunda y valiosa, creciera hasta alcanzar una absoluta franqueza. No quería cargarlo también con mis problemas, descargar sobre él mis dificultades. Se veía siempre tan agotado cuando se sentaba a descansar media hora junto a la chimenea. Sus ojos enrojecidos por la falta de sueño se le cerraban continuamente. Allí, junto a aquel calor radiante, y cada vez que al cabo de pocos minutos se despertaba de nuevo a causa de su propio y breve ronquido, se disculpaba con una pequeña sonrisa. «La pobre Madame Lacroix. ¿Sabe usted, la mujer del panadero que acabo de mencionarle? Esta noche ha traído al mundo gemelos. Los dolores de parto le empezaron ya por la tarde, hacia las 7, y por la mañana tuvimos que sacar a los 2 pequeños con una intervención. Los 2 muertos. Tanto como había hablado de ellos. Debo de hacer algo por ella, para que pueda superar los momentos difíciles por los que tendrá que pasar hasta que pueda volver a tener un niño. Sus pechos estallan de leche y la cuna está vacía. La cuna para la que había bordado una hermosa colcha de raso. Para las mujeres esto supone un terrible sufrimiento. ¿Qué le parece, Monsieur de la Tourcelle? ¿Y si intentara conseguir en algún lugar un cesto lleno de gatitos? Sí. Creo que sería una buena idea». Y ya volvía a sentirse lleno de una viva preocupación y compasión, sin registrar su propio agotamiento. La figura extraña y descolorida de Asís le interesaba mucho. Solo se lamentaba de no tener suficiente tiempo para ocuparse del tema. Sin embargo, leía muchísimo, y si era necesario, lo hacía por las noches. En su amplia y limpia mente elaboraba síntesis en todos los ámbitos. Tenía una clara visión de conjunto en lo que se refiere a la alquimia y con mano segura extraía la valiosa realidad de entre el fango del engaño y la fantasía. Conocía la importancia de Paracelso y, siguiendo esta línea de actividad, curaba con una gran proporción de éxito. En una ocasión le pregunté si, en su opinión, Asís ya había dado una señal a Maurice. Yo no quería forzar al viejo a hablar de ello, para no asustarlo, ya que él no podía sospechar que yo tuviera conocimiento de esta promesa trascendental. «No, todavía no se le ha manifestado», contestó Pelloc. «¿Cómo lo sabéis?», me sorprendí. «Porque me lo ha dicho». Un ligero disgusto empezó a brotar en mi interior, pero desapareció de inmediato. Naturalmente. Un sombrío manojo de problemas como yo ya podía esforzarse durante años, que el viejo y retraído Maurice siempre le revelaría sus secretos a Pelloc, porque este era como una llave universal que abre todas las almas. Maurice le daba de comer al doctor Pelloc como una madre a su hijo. Entraba cuando menos nos lo esperábamos, arrastrando los pies. Le ponía la bandeja llena de comida delante y le reñía cuando se dejaba algo. «Todo esto apenas le cabe en el estómago, monsieur le docteur, porque ya ha perdido la costumbre de comer. La sopa de verduras es muy nutritiva. Haced el favor de tomárosla toda. Me gustaría saber quién cura a un médico cuando éste se pone enfermo. ¿Qué me decís?» También a mí me dispensaba todas las atenciones imaginables, y a su manera me apreciaba, pero ponía un gran empeño en mantener siempre la debida distancia. A Pelloc lo idolatraba. Ante él no guardaba ninguna distancia. En su presencia desaparecía cualquier rigidez, y las gentes siempre estaban dispuestas a mostrarle su oculta alma de niños. En una de sus visitas, Pelloc se fijó en un cuadro que colgaba sobre la chimenea. Era como si alguien hubiera puesto a propósito ese cuadro, un hermoso y soleado paisaje italiano, en aquel rincón sombrío y poco favorecido. Yo ya había intentado cambiarlo de lugar sobre la dorada mesita vitrina rococó del salón, donde la luz, que entraba a chorros desde la izquierda, lo iluminaba de forma ventajosa. Pero al día siguiente volvía a aparecer sobre la vitrina, envuelto en una celosa penumbra. «¿Qué representa ese cuadro?» «No puedo distinguirlo del todo», preguntó Pelloc. «Un paisaje cerca de Verona, monsieur», contestó Maurice. «Siempre ha estado colgado en ese lugar», intervine yo.
No, antes lo estaba sobre la mesita vitrina, al otro lado. Entonces, ¿por qué? Lo miré de pronto. Su boca se había endurecido en una línea cerrada y despectiva. Guardé silencio. Maurice esperó durante un rato y luego salió sin hacer ruido. A principios del siglo XVIII, la alquimia mostraba ya todos los signos de una derrota definitiva. Todo cuanto estaba velado en esta ciencia, todos los errores, todo aquel ávido desconocimiento que le eran inherentes, testificaban en su contra. Los entusiastas de la nueva corriente, la llamada Ilustración, que solo habían vislumbrado la esencia interior y misteriosa de esta ciencia, con muchos siglos de antigüedad y sus verdades, celebraban su triunfo. Porque habían conseguido, con los resultados parciales de su descubrimiento, efectivamente impresionantes, matar a golpes las 2 primeras letras de la palabra original. La joven química había nacido. El descubrimiento de los cuerpos simples, que parecían invisibles, y con ello el reconocimiento de que, en este sentido, se trataba de elementos, tomó impulso. A la vista de los hechos experimentales, se debilitó tanto la antigua versión aristotélica, según la cual la tierra, el agua, el aire y el fuego son la materia básica de todos los cuerpos, como la nueva visión alquimista, de que todo cuerpo está formado de mercurio, azufre y sal, hasta desaparecer en la nada. Se descubrió que tanto en el caso del aire como en el del agua se trataba de uniones de elementos, e incluso se determinó la cantidad relativa de cada uno de sus componentes. Con la reciente selectividad y fiabilidad de los procesos de análisis químicos, se consiguió diferenciar el oro y la plata de aleaciones parecidas, y a partir de ahí dejaron de ser posibles los errores de buena fe o los engaños maliciosos que tenían su fundamento en las semejanzas aparentes. Pero no fueron los adelantos de la ciencia y las pruebas experimentales las que tuvieron un papel decisivo a la hora de enterrar la alquimia. También hubo muchos que se impusieron como tarea descubrir el fondo histórico de las cosas, dispuestos a borrar de la faz de la tierra incluso las raíces del árbol podrido de la alquimia. Las saetas de la burla y del desprecio caían con fuerza como una tormenta sobre las figuras titánicas de un Hermes Trismegisto, de un Geber, de un Basilius Valentinus, de Paracelso y de todos aquellos alquimistas que se perdían en el pasado. Al final, los jóvenes guerreros, obsesionados por la victoria, creyeron haber apagado de forma definitiva la fuente mágica de la luz, aunque lo único que habían hecho era, como las personas deslumbradas, ponerse una mano sobre los ojos y creer que con este gesto habían oscurecido el disco solar. El doctor Pelloc observaba con preocupación esta absurda actividad, la ruidosa impaciencia de esta nueva religión que condenaba de raíz y para siempre todo aquello que era antiguo. Muy a menudo conversábamos sobre esta revolución espiritual, como observadores pasivos de aquel violento escenario donde tenían lugar los preparativos para el espectáculo sangriento de un cambio social y anímico. En modo alguno pretendo impedir la actividad o la disposición al descubrimiento de esta gente, decía Pelloc. He asistido a la grandeza de los experimentos químicos y reconozco las posibilidades ocultas que conllevan. Sé que llegará el día en que la química ampliará y transformará toda la imagen del mundo. Sin embargo, lo que me enoja es el engrimiento de estas jóvenes cabezas recalentadas, que no toleran ninguna réplica a sus teorías elaboradas. Solo están en los inicios, pero se comportan como si ya hubieran alcanzado todos los objetivos. Por el simple hecho de estar poniendo en tierra virgen la primera piedra del futuro, se creen con el derecho de destruir, llenos de odio, las obras magistrales clásicas del pasado, aunque nunca se hayan adentrado en los misterios y en la sabiduría de ellas. Un presente sano solo puede surgir del pasado, como el niño del seno de sus padres. Pero hoy en día, la química está empeñada y dispuesta a cometer un parricidio. Siempre ha habido épocas en las que, por influencia de algunos hechos revolucionarios externos o internos, se ha negado y perdido el pasado. Inmensas y ricas culturas fueron destruidas, enterradas y sumidas en el olvido a causa de cataclismos físicos y anímicos. Sin embargo, aquellos que quedaron y los jóvenes que se unieron a ellos se precipitaron de nuevo en las tinieblas primitivas de los principios.
¿Qué sabemos hoy en día sobre los superiores conocimientos astronómicos de los caldeos y de los egipcios? Sobre sus matemáticas, sobre su potencial místico y su impresionante filosofía, que ocultaron en esos jeroglíficos, poniéndolos en clave mediante miles de signos? La resplandeciente superficie del espíritu griego, que ilumina y parece perfecta en su belleza, ciega nuestros ojos. Pero ¿a cuánta distancia estaremos de sus profundidades, de la comprensión del misterio eúlico, de Orfeo y Pitágoras? La verdadera misión de la alquimia consiste en conservar la herencia esotérica. Y el velo artificial que todo lo envuelve se parece a aquellos monstruos que protegían los lugares sagrados. Por este motivo, nadie debe hacer ni un solo reproche a los adeptos. En la historia del partidismo humano hay numerosos ejemplos de los peligros mortales a los que tuvo que enfrentarse. El incendio de la Biblioteca de Alejandría y el vandalismo fanático de Savonarola son un ejemplo gráfico de que el fanatismo, independientemente si se trata de un fanatismo religioso o científico, siempre es el mayor enemigo de todo lo antiguo, que tiene un valor permanente. En realidad, la oposición entre la ciencia y la tradición solo puede ser pasajera cuando para ambas partes salen auténticos espadachines imparciales y se enfrentan. El servidor inflexible de la ciencia, que recorre con honestidad su camino, como máximo puede dar un rodeo antes de llegar al conocimiento de que todos los caminos conducen al misterio del espíritu creador. El iniciado de la revelación parte ya desde el principio de este hecho. La ciencia, primero, tiene que dividir de forma sutil el denso material e irlo reduciendo hasta que se convierta en un principio espiritual. La química de hoy ha puesto ya en marcha este proceso y, de entrada, ha dado a las cualidades de la materia nombres populares, comprensibles para todo el mundo, que la alquimia también conocía en profundidad, pero que en su caso se vieron envueltas en un lenguaje enigmático y figurativo. La química intenta, a su manera lenta, tanteando y experimentando, conquistar sus resultados en un mundo en el que impera la lógica. Las grandes analogías de la alquimia, sin embargo, ocultan los fundamentos en sí mismas. No se requiere ningún don profético especial para predecir que la química, a pesar de sus descubrimientos, que sin duda son importantes y en general beneficiosos, no conseguirán alcanzar en las próximas décadas, e incluso en siglos, con sus medicamentos, éxitos terapéuticos como los de Paracelsus, el alquimista. Paracelsus había seleccionado los motivos, gracias a una particular observación del organismo humano en su totalidad, teniendo en cuenta la estructura anímica y física del ser humano. Nuestra química producirá durante muchos años toda una serie de medicamentos especializados y complicados para cada órgano del cuerpo, sin tener en cuenta que con él se envenena a los demás. ¿Vos, Peloc, por tanto, creéis solo en el Doctor Universalis? Sin ninguna duda. Y también creo que llegará un día en que la química y la ciencia médica que se basa en ella de nuevo volverán a encontrarse con Paracelso y por mediación suya respetarán las ciencias y revelaciones sabias que tienen siglos de antigüedad.